Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Muy buenas buena noches. noche, tutor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, voy a comenzar a hablarles un poco, pues para ya terminar esta parte y dar cierre a esta unidad 1. Voy a presentar por aquí y pues para que discutamos algunas cosas en torno a la guía, ¿no? Entonces, espera. Listo. Bueno, entonces, habíamos dicho de, en cierta manera, pues de comenzar a trabajar en algunos puntos de la guía, ¿no? En este caso, vamos a mirar este punto, exactamente, que es el punto asociado a la temática 1, ¿no? A ver, denme un momentico, yo trato de escribir aquí. Mm, Deme un momento, yo trato de abrir el tablero. Listo, entonces vuelvo otra vez a compartir. Vamos a mirar entonces ese punto de la temática 1, que era este que tenemos aquí. Lo voy a copiar acá en el tablero. Y listo. Bueno, entonces aquí sencillamente pues tenemos esta integral indefinida, ¿no? Yo de hecho pues en las últimas cipas he mencionado sobre esa importancia de ver qué es una integral indefinida y una integral definida, ¿no? Y esas diferencias, ¿no? Entonces obviamente cuando yo tengo una integral indefinida yo tengo un resultado que está asociado a una familia de curvas, ¿no? Por eso incluso aquí cuando yo menciono esto, yo digo que da una integral, por ejemplo, que depende de x más esa constante de integración. Entonces, asociado precisamente a esa familia de curvas, ¿no? Esta integral de indefinida, ¿no? Integral indefinida. Bueno, de hecho no me plantea los límites de integración, ¿no? Como si lo podría hacer, por ejemplo, una integral de este estilo, ¿no? Por ejemplo, entre -2 y 3, ¿no? De esta función f de x, por ejemplo. Obviamente que aquí pues tengo esos límites de integración y esto entonces se llama una integral definida, porque precisamente pues está definida o está construida pues para un cierto intervalo, ¿no? Y esto obviamente se asocia a un área, ¿no? A un área bajo la curva, ¿sí? Y cuando yo hablo de un área, obviamente voy a hablar de un número, ¿no? Entonces, eso da un número que por lo general pues tiene que ser positivo, ¿no? Porque pues yo no puedo hablar de áreas negativas en este caso, ¿no? Entonces, para este primer punto, yo tengo esta integral y yo puedo pues sencillamente reescribir el integrando, ¿no? Nosotros sabemos que lo que está aquí adentro de esta integral se llama integrando. Este de x que tenemos aquí me dice con respecto a qué variable voy a integrar, ¿sí? Porque es que una cosa es, por ejemplo, si yo tuviese de y, ¿no? Por ejemplo, o de z, ¿no? Y aquí estuviera hablando de x, ¿no? Entonces, esto me dice es con respecto a qué variable yo voy a integrar, ¿no? En ese caso. Entonces, yo puedo reescribir esta cuestión de aquí, ¿no? Eso que está adentro de esa integral, ¿no? Entonces, esta integral, pues me puede quedar así. 8 raíz cúbica de x
por x menos 1 por dx, esto va a ser igual a 8, x a la 1/3 por x menos 1 por dx, ¿no? Obviamente estoy escribiendo esa cuestión fraccionaria, ¿no? O como exponente fraccionario, esa raíz cúbica de x, ¿no? Y además de eso, pues podría aprovechar una propiedad de las integrales que me dice que las constantes o los numeritos que están aquí, pues yo lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces me quedaría 8 integral de x a la 1/3 por x menos 1 por dx, ¿no? Esto va a ser igual entonces a 8. ¿Y aquí qué puedo hacer? Pues tengo un factor que está asociado a x menos 1, ¿cierto? Y esto se multiplica x a la 1/3, es decir, que yo puedo aplicar esa propiedad distributiva, ¿no? Entonces, yo puedo decir x a la 1/3 por x menos x a la 1/3 por 1, me quedaría entonces x a la 1/3, ¿no? Y todo esto por dx, ¿no? Bueno, tengo misma base, sé que puedo sumar entonces en los exponentes, me va a quedar entonces x a la 1/3 más 1, ¿cierto? Menos x a la 1/3 por dx. Y esto va a ser entonces igual a x a la 4/3 menos x a la 1/3 por dx, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces ahí lo que yo voy a hacer o aprovechar es ese resultado que inclusive pues ya es muy conocido, ¿no? Que es esa integral de la potencia, ¿no? La integral de la potencia va a ser x a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? Bueno, más la constante de integración, sí, obviamente hablo de la integral indefinida, ¿no? En este aspecto, ¿no? Entonces, aquí también puedo inclusive aprovechar otra propiedad de la integral que es esta, ¿no? La integral de una suma o de una resta, por ejemplo, o de una resta, pues va a ser la integral de la suma de integrales, ¿no? Entonces sería f de x por dx más o menos la integral de g de x por dx, ¿sí? Esa es otra propiedad que también podemos aprovechar aquí, ¿no? Entonces ya les comenté, en torno a la constante, ¿no? En torno a la potencia y en torno a esta suma, ¿no? Y aquí pues podemos decir entonces, en resumidas cuentas, que esto va a ser igual a 8 factor de integral de x a la 4/3 por dx menos la integral de x a la 1/3 por dx. Y hay que tener en cuenta, pues, que obviamente ese 8 multiplica a toda la integral, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso yo le coloco estos corchetes aquí, ¿no? Para acordarme de que yo tengo que multiplicar el resultado final, ¿sí? Por ese 8 que tenemos allí. Entonces, tenemos que 8 factor de. Aquí ya puedo decir que x a la 4/3 obviamente obedece a este exponente, ¿sí? O que es de una potencia o es integral de la potencia. ¿Y qué me dice aquí? Entonces que tengo que sumarle 1 y a esa potencia entonces también sumarle 1, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces me va a quedar x a la 4/3 más 1 sobre 4/3 más 1. Menos, aquí también, x a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1. ¿Listo? Y bueno, de una vez, más la constante de integración, ¿no? Porque se trata precisamente de una integral indefinida, ¿no? En ese caso. Puedo simplificar, ¿no? Entonces me quedaría 8 factor de, bueno, aquí me daría entonces 7/3, ¿no? 4/3 más 1 me daría 7/3. Aquí me va a quedar entonces sobre 7/3 menos x a la 1/3 más 1 me daría 4/3 sobre 4/3, ¿no? Más la constante. Esto va a ser entonces igual a 8 factor de 3/7 por x a la 7/3 menos 3/4 factor de x a la 4/3 más la constante, ¿no? Y bueno, y puedo simplificar, ¿no? Entonces me quedaría 8 por 3, 24, 24 sobre 7, x a la 7/3
menos 8 por 3, 24, dividido entre 4 me daría 6, x a la 4 tercios, más c, ¿no? 4 tercios, ¿no? Más esta constante, ¿no? Entonces, esta va a ser precisamente el resultado de integrar esto que teníamos acá, ¿no? Que era la integral de 8 raíz cúbica de x por x menos 1 por dx, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que, de hecho, lo he visto en algunos trabajos, ¿no? Que inclusive a veces colocan aquí, colocan en esta parte, o sea, por ejemplo, utilizan esta propiedad que les comento acá, ¿no? Que les comento acá sobre la potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso se puede utilizar esto, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, aquí colocan un integral, ¿no? ¿Sí? Lo colocan con esta integral. Y se supone que no debe estar esa integral, ¿no? Esa integral, pues obviamente se tiene que quitar porque pues obviamente ya hemos resuelto la integral, ¿no? En este caso, la integral de una potencia. ¿Cuál es la potencia aquí? Pues va a ser 4 tercios o 1 tercio en su defecto, ¿no? Aquí en esta parte. Es decir que, pues obviamente eso no tiene que ir, ¿no? Ese símbolo de la integral, ¿no? Y obviamente también tengo que colocarle la constante de integración porque pues obviamente obedece a esa integral indefinida. No sé si tienen preguntas allí, No, No, señor. señor. ¿no? ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces eso referente al primer punto, ¿no? Esas son algunas ideas pues para resolver ese primer punto. Otra cosa importante y es que también he estado viendo como métodos de integración, ¿no? Utilizando métodos de integración, ¿no? Entonces, la idea siempre es no utilizarlos, ¿no? Sino que en todos estos ejercicios, por lo general, yo lo que puedo hacer es reescribir ese integrando, ¿no? ¿Sí? Ya sea simplificar, reescribirlo, escribir, por ejemplo, una raíz cúbica de x como x a la 1 tercio, entre otras cosas, ¿no? Eso en primera medida. Y en segunda medida, pues utilizar, por ejemplo, esa relación inversa entre derivada e integral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que la derivada con respecto a x del seno de x, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al coseno de x, ¿no? Otra cosa de una vez aprovecho aquí. Es importante siempre colocarle el argumento. El argumento, pues obviamente es esta x que tenemos aquí, ¿no? Que al final de cuentas es un ángulo, ¿no? ¿Sí? Un ángulo por lo general escrito en radianes, ¿no? Porque pues obviamente cuando yo hablo de seno y coseno, pues estoy hablando de ángulos, ¿no? O sea, el coseno de pi medios, el seno de pi medios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando yo digo que la derivada del seno de x es coseno de x, pues es la integral del coseno de x y yo tengo que decir con respecto a qué variable tengo que integrar, entonces ¿a qué va a ser igual? Pues al seno de x, ¿sí? Y colocarle esa constante de integración. Entonces, esa es la relación inversa que estoy comentando, pues, aquí, ¿no? Entonces, mediante estas dos cosas yo puedo hacer ese primer punto, ¿no? No es necesario tanto hacer métodos de integración, ¿no? Porque eso es lo que ya ustedes mirarán en la unidad 2. Bueno, entonces sigo con un punto que me pareció importante, también como destacarlo aquí, que era el que tenemos acá, que precisamente era ya realizar pues la integral definida como tal, ¿no? En este caso, ¿no? Y bueno, utilizar GeoGebra, ¿no? Pero pues al final de cuentas no es tan difícil utilizar pues el programa, ¿no? Solamente colocar la función, los límites de integración y listo, ¿no? Ahí ya sale la integral, ¿no? Bueno, si la vamos entonces a hacer a mano, pues obviamente esta integral que tenemos aquí, pues ya es una integral definida, ¿no? Y definida obviamente entre 2 y 4, ¿no? Entonces ya sabemos que eso me tiene que dar un número positivo, ¿no? Sí, porque está muy relacionado que es un área bajo la curva, ¿no?
en ese caso. Aquí tenemos una función racional, ¿sí? Aquí sencillamente lo que yo puedo hacer es, ¿o qué podemos hacer allí? ¿Qué reescritura podemos hacer en este caso? Primero que todo, lo que yo puedo hacer es, primero, hacerla indefinida, ¿no? ¿Sí? En términos de organización, ¿no? X a la 3 más 3x al cuadrado menos 2x menos 6 dividido x al cuadrado más 3x y ya sé que lo voy a integrar con respecto a x. ¿Qué podría yo hacer allí? ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo se podría reescribir? ¿O cómo se podría realizar esa integral? El... ¿Se podría sacar el 6? ¿El 6? ¿Y por qué el 6? Como está solo, creo que es una constante. Sí, es una constante, ¿no? Pero obviamente hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es que la propiedad, la propiedad que yo estaba comentando era esta, ¿no? Era, por ejemplo, coloquémosle por aquí. A ver, coloquémosla por acá. Entonces, la propiedad que yo estaba diciendo era que la integral de k por una función f de x y por dx, este k obviamente es una constante, pues esto es igual a k por la integral de f de x por dx. O sea que esta k que yo tengo aquí como constante, la puedo sacar afuera de la integral, ¿cierto? Sí, pero entonces, ¿qué está haciendo aquí esta k a esta función? Pues está multiplicando. En este caso, ¿qué está pasando? Está restando, digámoslo así, ¿sí? O sea, yo no estoy diciendo, por ejemplo, f de x menos k es igual a k por la integral de f de x de x, ¿no? Porque es otra cosa muy diferente, ¿no? Sí, esto no se tiene que hacer, ¿no? Solamente es en el caso de que se pueda multiplicar o esté multiplicando esa constante o ese numerito a la función. Bueno, en este caso, pues lo que yo puedo hacer es, bueno, tengo varias formas de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la más sencilla. Aquí tengo un factor común. ¿Cuál es? Para estos dos términos. Para x a la 3 más 3x al cuadrado. Allí tengo un factor común. ¿Cuál es? El 3. ¿El 3? Sí. ¿Seguro? O es X. Sí, es x, pero algo más conciso. ¿Cuál sería el factor común? Allí obviamente el factor común sería x al cuadrado, ¿no? Porque de hecho, pues obviamente va a ser x, pero en su menor potencia, ¿no? O sea, x al cuadrado factor ¿de quién? De x más 3, ¿sí? Allí factorizando obviamente esos dos primeros términos. Aquí también hay un factor para estos otros dos términos, menos 2x menos 6. ¿Cuál es? ¿Cuál es el factor común de 2x menos 6? X al cuadrado. ¿X al cuadrado? Sí. ¿Seguro? No sé. ¿Cuál es el factor común de esta parte? 2x menos 6. Menos 2x menos 6. Pues 2, ¿no? 2 es el factor común, ¿no? Entonces, 2 factor común de o factor de x menos 3. X más 3, ¿no? Sí, porque pues obviamente aquí este menos afecta a este menos de aquí, ¿no? Sobre, ¿cuál es el factor común acá? De x al cuadrado más 3x. X al cuadrado. Entonces, ahí otra vez, ¿no?
X, pero en su menor potencia. ¿Quién es el de la menor potencia? Pues X, ¿no? Entonces va a ser X más 3, ¿sí? Por dx, ¿no? Entonces, esta integral va a ser, ¿cuál es el factor común entre esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí? Pues X más 3, ¿no? Por X al cuadrado menos 2 sobre X por X más 3. Esto es lo que se conoce como factorización por agrupación de términos, ¿no? ¿Sí? Y aquí, pues, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se podría simplificar? ¿Será que podemos simplificar? ¿O quedaría así? ¿Para qué yo hice la factorización esa? Profe, ¿por qué el 2 sale? Pues porque el 2 acá, o sea, puso solo X acá abajo. ¿Aquí? Sí, Lo que acá pasa es también, acá que, adelante. aquí yo saqué un factor común. Tenemos esto, ¿no? X al cuadrado más 3X, ¿no? ¿Cuál es el factor común? Porque pues obviamente hay un factor común, ¿no? El factor común es X, ¿no? Entonces yo lo estoy sacando aquí. X, factor de X más 3. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Porque pues si yo lo distribuyo otra vez me va a quedar X por X, X al cuadrado, más X por 3, 3X, que es lo mismo que yo tengo aquí, ¿no? Entonces por eso sé que esto se puede escribir así. Lo mismo pasa para estos dos términos de aquí, pero el factor común va a ser X al cuadrado y el factor común para estos otros dos términos pues va a ser 2, ¿sí? Cuando yo tengo esto, yo me doy cuenta que tengo otra vez un factor común que es este de aquí y este de aquí. Entonces va a ser X más 3, factor de X al cuadrado menos 2, ¿sí? Esto que aparece aquí. Eso es la factorización de términos, ¿no? Lo que yo podría hacer también es una especie también incluso de edición sintética, ¿no? Pero obviamente es más largo, ¿no? En ese caso. ¿Demuestro por división sintética o...? Porque pues obviamente es un poquito más largo, ¿no? Ahí lo que yo estoy haciendo es factorización de términos, ¿no? Esto es lo que se llama así, ¿no? O factorización por agrupación de términos. ¿Sí? Este polinomio de grado 3, este que tenemos acá arriba, pues se presta precisamente para hacer eso, ¿no? Pero no todos los polinomios de grado 3, pues se puede hacer eso, ¿no? Depende mucho, ¿no? No sé si me entendiste. ¿Aló? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que yo tengo que hacer allí, ¿no? Entonces lo que yo les preguntaba era, bueno, ya tengo esto, ya tengo este resultado, esta cuestión aquí me falta entonces menos 2. ¿Y qué podríamos hacer allí? ¿Cómo se podría simplificar? ¿Será que se puede simplificar? ¿Se quedaría allí? Porque pues todo el trabajo que yo tuve allí, pues para factorizar. Y entonces yo digo, bueno, ¿y para qué factoricé? ¿Qué podría simplificar allí? En esta parte, ¿no? Estamos en esta parte de aquí. ¿Se puede simplificar algo? Profe, no sé. Entonces, aquí yo sí puedo, obviamente, simplificar algo, ¿no? Porque es que yo tengo esto, ¿no? O sea, yo puedo simplificar. Yo tengo estos dos factores que tenemos acá en el numerador, ¿no? Y estos dos factores que tenemos en el denominador, pero hay unos que son iguales, tanto este como este que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy multiplicando, ¿qué pasa con esto? Pues los puedo cancelar, ¿sí?
Porque al final de cuentas es esto, ¿no? Como tener esto. X más 3 sobre X más 3 por X al cuadrado menos 2 sobre X, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tengo algo, algo igual tanto en el numerador como en el denominador? Pues va a ser 1, ¿no? ¿Sí? Ese X más 3, hagan de cuenta que es como 5 sobre 5, por ejemplo. ¿Cuánto da 5 sobre 5? Pues es 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo lo mismo tanto en el numerador como en el denominador. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Aquí lo mismo. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, pues tengo lo mismo. Entonces, obviamente, me queda 1. Y al multiplicarlo por 1, o a multiplicar este 1 por x al cuadrado menos 2 sobre x, pues sencillamente me va a quedar esto, ¿no? Integral de x al cuadrado menos 2 sobre x, ¿sí? Y ahí puedes simplificar, ¿no? Puedes simplificar ese integrando, ¿no? O sea, lo reescribí, ¿no? Otra vez, no estoy utilizando un método de integración específico, ¿no? Sencillamente lo que yo hice fue reescribir el integrando. Y lo puedo seguir incluso reescribiendo para poder integrar, ¿no? Porque es que yo tengo, por ejemplo, y si por ejemplo ustedes tienen una tabla de integrales, entonces dentro de la tabla de integrales, pues les aparece esta, por ejemplo, la que acabamos de mirar, ya esta potencia. Esa integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Eso está dentro de la tabla de integrales, que es muy conocida, pues la integral de una potencia, o que es la integral de una potencia, ¿no? Porque otra cosa es cuando yo hablo de la derivada de una potencia, ¿no? ¿Sí? Que ahí es obviamente una cosa muy diferente, ¿no? Profe, N por ¿dónde x a la puedo, n menos 1. perdón, profe, ¿dónde puedo encontrar la tabla de integrales? Pues tú puedes mirar en el buscador, obviamente en Google lo puedes encontrar. Si quieres o me escribes por el Skype, yo te mando una tabla que nosotros o que yo compartí hace como unos 15 días. Si no estoy mal, creo que yo también mandé un correo con esa tabla y también en el grupo de WhatsApp. También la mandé, esa tabla. Profe, no. Voy a revisar y le digo. En el, en el Muchísimas dado, gracias. en el dado caso, si no la tienes, pues me escribes, yo te la comparto. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces sigamos aquí. Aquí esta partecita entonces sería, eso también se puede seguir reescribiendo, obviamente. Tengo un denominador común a estos dos términos, ¿no? Los que tenemos acá arriba. Entonces, obviamente esto va a ser igual a x al cuadrado sobre x menos 2 sobre x por dx, ¿no? ¿Sí? Y aquí podríamos entonces utilizar esa propiedad precisamente de la integral que me dice que la integral de una suma es la suma de las integrales, la que les comenté líneas más arriba, ¿no? Entonces, obviamente aquí yo puedo colocar. Y bueno, y de una vez simplifiquemos, ¿no? X al cuadrado sobre X, pues me quedaría X, ¿no? X por dx menos la integral de 2 sobre X por dx, ¿sí? Ahora sí, puedo integrar un poco más fácil, ¿no? O sea, de toda esa cosísima que teníamos aquí, ¿sí? Aquí en esta parte, pues llegamos a esto, ¿no? Simplificando. Y obviamente ya pues puedo integrar un poco más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este primer caso, para esta primera integral, entonces pues puedo utilizar esta integral de la potencia, ¿sí? Porque pues aquí la potencia es 1, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que le tengo que sumar 1 y le debo sumar también 1 en el denominador, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A x al cuadrado sobre 2, ¿sí? 1 más 1, 2, ¿no? Menos. Este 2 lo puedo sacar afuera de la integral. Me quedaría así. Todavía no he resuelto esa integral. Sin embargo, en la tabla también, esta es una integral muy conocida, que es la integral de 1 sobre x, que es igual al logaritmo de x más c. ¿Sí? De hecho, esto que tenemos, esta propiedad de la potencia, es válido para todo n, o
o sea, para cualquier exponente, incluso fraccionario, menos para el menos 1, ¿sí? ¿Y por qué en el menos 1 no? Porque es que se convertiría en esta integral que tenemos aquí, ¿sí? Y allí obviamente pues el resultado es otra cosa, ¿no? Logaritmo de x como tal, ¿no? Listo, entonces esto me va a quedar x al cuadrado sobre 2 menos 2 logaritmo de x, ¿no? Más la constante de integración, ¿no? Esto, lo que estoy haciendo aquí es la integral. ¿Integral qué? Indefinida, ¿no? O sea, hice la indefinida, ¿sí? Pero acá me están diciendo que lo que yo tengo que hacer es la definida, porque obviamente los límites de integración, o sea, estos de aquí, pues son 2 y 4, el límite inferior y el límite superior, ¿no? Entonces, allí lo que yo voy a utilizar es una parte del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Pues el teorema fundamental del cálculo, una parte, porque pues hay dos partes, dice lo siguiente, que la integral desde a hasta b de una función por dx, la función puede ser la que vimos allá arriba, la de grado 3 sobre esa de grado 2, esto va a ser igual a f mayúscula evaluado en b menos f mayúscula evaluado en a. ¿Quién es esta f mayúscula? La primitiva, el resultado de la indefinida, ¿sí? ¿Evaluado en qué? En el límite superior menos la misma función en la misma primitiva evaluada en a, en el límite inferior, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, esto me daría x al cuadrado sobre 2 menos 2 logaritmo de x evaluado entre 2 y 4, ¿no? 2 y 4, ¿sí? Que serán los límites que tenemos acá arriba, ¿no? 2 y 4. Acá lo estábamos mirando, ¿no? 2 y 4. Listo. Listo, entonces esto va a ser igual a ¿qué? 4 al cuadrado, según esto, ¿no? 4 al cuadrado sobre 2 menos 2 logaritmo de 4, ¿no? Menos este menos que tenemos aquí, la misma función o la misma primitiva, x al cuadrado, perdón, pero obviamente evaluado en el límite inferior, ¿no? El límite inferior es 2, ¿no? Entonces sería 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 logaritmo de 2, ¿no? Se supone que cuando yo hablo de la integral definida, pues me tiene que dar un número, ¿no? Entonces, listo, aquí me quedaría entonces 16 sobre 2 menos 2 logaritmo de 4. Aquí me quedará entonces 4 sobre 2 menos 2 logaritmo de 2. ¿Esto cuánto me da? Entonces, a ver un momento. Hago estos cálculos de aquí. 16 entre 2, pues me da 8. 8 menos 2 logaritmo natural de 4, ¿no? Entonces, por este lado me da aproximadamente 5.22 menos, por este lado, 4 entre 2. Aquí voy. 4 entre 2 me daría 2, ¿no? Entonces me quedaría 2 menos 2 logaritmo de 2, que sería 0.61 aproximadamente, ¿no? Entonces me quedaría 5.22 menos 0.61, me daría 4.61 aproximadamente. Cuando yo hablo de la integral indefinida, perdón, la integral definida, la de los límites, entonces, pues obviamente ya les comenté que uno habla de un área, ¿no? ¿Sí? El cálculo de esa área. Entonces, por lo general, uno le puede colocar aquí unidades de área o unidades cuadradas, ¿no? ¿Sí? A esa respuesta. Y eso básicamente es lo que uno tiene que hacer en ese tercer punto, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, esa es una de las diferencias fundamentales entre las integrales, ¿no? Tanto indefinida como definida, ¿no? Entonces, ¿cómo organizo eso? ¿O cómo yo lo estoy organizando aquí? Primero saqué la indefinida, con la indefinida hallé la definida, ¿no? Para este tipo de problema. Este que nos plantea la guía desde un principio, ¿no? Sí, la que tenemos
acá. En este caso, ¿no? ¿Listo? Bueno, y aquí pues obviamente voy a mostrar el cuarto. El cuarto básicamente no hay que integrar, o sea, sencillamente es una labor de identificación, ¿sí? Es una labor de más que todo identificar lo que es esta parte de quién es U, quién es f de, es f de v de x, quién es U' de x, quién es ese f de b de x y quién es b' de x, ¿no? A ver si yo puedo. A ver, hagamos este. Y después hacemos el otro. A ver, entonces tenemos esto, ¿no? Este es el último punto. Entonces, aquí obviamente, pues como ya les comenté, pues mi labor es de identificar, ¿no? Porque lo que yo necesito es utilizar esta formulita que tenemos aquí, ¿sí? Teniendo en cuenta esto. O sea, una función evaluada en x es igual a esos límites tanto de u de x como de b de x, que obviamente dependen de x, o sea, son o están relacionados a esa variable de x, de una función de t por dt, ¿no? O sea, que yo voy a integrar con respecto a t. Sin embargo, aquí yo no necesito integrar con respecto a t como tal, ¿no? Sino utilizar, o nos preguntan es precisamente cuál es la derivada de f de x, o sea, f' de x, ¿sí? Y sencillamente me dice de una vez que eso es igual a f de u de x por u' de x, o sea, la derivada de u de x, menos f de b de x por b' de x, o sea, la derivada de b de x. Entonces, ¿quién sería mi u de x aquí? Pues mi u de x va a ser este límite superior, ¿no? Esto que tenemos acá. Según en nuestro ejercicio, ¿cuál va a ser? Pues x a la 3, ¿no? ¿Sí? Y también podríamos mirar quién es b de x. Entonces, b de x, pues va a ser este límite inferior. Entonces, ¿quién es el límite inferior acá? Pues va a ser 3x al cuadrado. ¿Qué necesitamos? La derivada de v de x. ¿Cuál va a ser la derivada de x a la 3? 3x. 3x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? 3x al cuadrado. ¿Quién es la derivada de b de x? B de x es esto, ¿no? ¿Quién sería la derivada? 4x. No, sería 6x, ¿no? Ah, 6x. Sí. Allí estoy utilizando la derivada de una potencia. ¿Qué es esta potencia? Pues que yo bajo este n, lo multiplico por x y a ese n le resto 1. ¿Sí? Por eso sé que me queda aquí 6x, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, en este caso también tendría que hallar f de u de x. Esto me lo está pidiendo incluso la fórmula, ¿no? O sea, f de u de x. ¿Quién sería f de u de x? Pues la función evaluada en u de x. ¿Y quién es la función? Pues la función es 2t más t cuadrado. Aquí lo tenemos, ¿no? Esa va a ser la función, ¿no? Evaluada en t, o en términos de t, ¿no? Entonces, ¿quién sería f de u de x? ¿Quién es u de x? X a la 3. Entonces va a ser 2 por x a la 3 más x a la 3 al cuadrado, ¿sí? ¿Y esto a qué va a ser igual? A 2 por x a la 3 más x a la 6, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, f de v de x va a ser igual a 2x a la 3 más x a la 6. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué más nos pide? Me falta f de b de x, ¿no? Entonces, f de b de x va a ser igual entonces. ¿Quién es b de x? Aquí lo tenemos, ¿no? 3x al cuadrado. Entonces va a ser la función, esta que tenemos aquí, evaluada en 3x al cuadrado. Entonces va a ser 2 por 3x al cuadrado más t, que en este caso va a ser este b de x, que sería entonces 3x al cuadrado
y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Listo, y ahí puedo simplificar, ¿no? 2 por 3, 6, x al cuadrado más 3 al cuadrado, 9, por x a la 4, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas tengo f de b de x va a ser igual a 6x a la 2 más 9x a la 4. Listo, ahí se terminó mi labor de identificación de todos esos términos que tenemos allí, ¿no? Entonces, voy a utilizar esta formulita. F' de x va a ser igual a ¿quién? Aquí me dice f de v de x. ¿Quién es f de v de x? 2x a la 3 más x a la 6 por u' de x. U' de x, ¿a quién va a ser igual? ¿A qué va a ser igual u' de x? Por aquí dijimos que era igual a 3x al cuadrado, ¿no? Entonces sería 3x al cuadrado. Sigo con la fórmula, menos. Aquí vamos, ¿no? F de b de x. F de x lo tenemos aquí. Entonces sería 6x a la 2 más 9x a la 4 por la derivada de b de x. Por aquí la hallamos, ¿no? Que sería 6x, ¿no? Entonces sería 6x. Es importante colocarle incluso de pronto aquí unos corchetes o algo, pues que me acuerde que los signos de pronto pueden inclusive pues ser alterados, ¿no? O ser afectados, ¿no? Porque este menos siempre es problemático, ¿no? Este menos que tenemos aquí siempre es problemático en términos de cambiar los signos, ¿no? Entonces hay que, en cierta manera, colocarle unos paréntesis o algo para acordarme que tengo que precisamente, pues ponerle atención a esos signos, ¿no? En el dado caso, ¿no? Y listo, muchachos. Entonces, eso fue todo. Aquí incluso podemos ir simplificando algunas cosas. Aquí, por ejemplo, podemos distribuir por la derecha, obviamente, me quedaría 3 por 2, 6. Este por este. 3 por 2, 6. X a la 3 por X a la 2, me quedaría X a la 5. Aquí también entonces me quedaría más 3. X a la 6 por X a la 2, me quedaría X a la 8. Menos, coloquemos estos corchetes para no olvidarme del signo. 6x por 6x al cuadrado, me quedaría entonces 36x a la 3. ¿Sí? Más 9 por 6, 54, x a la 5, ¿sí? Y miren que lo que yo les comentaba, entonces el menos que tenemos aquí, este menos de aquí, me va a afectar este signo que tenemos acá. Entonces, obviamente, menos por más me daría menos, ¿no? 54x a la 5. ¿Puedo simplificar? Sí. Tengo 3x a la 8. Este término de aquí es semejante con este de aquí, ¿no? Entonces sería 6 menos 54, ¿no? Que sería 48. Entonces coloquémosle menos 48 x a la 5 menos 36 x a la 3. ¿Listo? Y ahí ya obtuvimos la respuesta, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué fue lo que yo hice ahí? Pues es a la hora de identificar quién es u de x, quién es b de x, quién es la derivada, quién es f de u de x, quién es f de x y reemplazar en la fórmula que tenemos acá, que nos dice incluso la guía, y simplificar, ¿no? Ya ustedes saben, pues, cómo se puede simplificar, ¿no? En términos de, por ejemplo, en este caso, términos semejantes, en el caso de x a la 5, ¿no? Por ejemplo. Y listo, eso es lo que yo tengo que hacer ahí, ¿no? No necesito hacer pues una integral indefinida, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Ni una integral definida, ni nada de esas cosas, ¿no? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que les haya surgido de la guía, de lo que están haciendo? Profe, tenemos hasta mañana para participar en el foro.
Sí, hasta mañana reviso. Bueno, lo que me coloquen mañana lo reviso y el viernes lo respondo muy seguramente. Bueno, profe. Sí, entonces, no sé si tengan preguntas de lo que han hecho. ¿Ya registraron la asistencia? No, señor. Entonces, Profe, ujú. GeoGebra clásico, ¿dónde puedo encontrar para hacer lo del tercer punto? O sea, es en Entonces, GeoGebra clásico, pero ¿dónde encuentro como para hacer la suma y todo eso? sí, es en GeoGebra Clásico. Lo que tú podrías hacer es bajar el programa en línea, ¿sí? En el mismo Google también aparece ese GeoGebra, ¿sí? O incluso lo puedes utilizar online. Eso se puede hacer. Sin embargo, yo también hace como unos 15 días, junto con la tabla que yo les comenté, también roté un programa o una aplicación en GeoGebra, ¿sí? Que de una vez les hace todo, ¿no? O sea, de una vez allá en la integral por sumas de Riemann o también la integral indefinida o la definida, ¿sí? Eso también Profe, se los comenté. es ese, es ese, profe, porque pues el GeoGebra clásico, pues yo sí lo había utilizado, pero ese que usted compartió, no. Sí, es algo predeterminado, ¿no? O sea, ya está, sino nomás de colocarle los números y ya, ¿sí? Y tomarle pantallazo y ya, para esos puntos, ¿no? De la guía. Eh, pues no sé si te funcionó porque es que Profe, es por que lo no, general, no lo tengo. Usted lo compartió también a WhatsApp sí, y todo ajá. eso. Yo lo Ajá, lo voy a pasé, buscar. yo lo mandé por WhatsApp, por Skype inclusive, y creo que también lo mandé por correo. Si no, entonces me Porque, escribes. no, las tablas sí ya las encontré. Voy a buscar el programa. El programa se llama, creo que le había colocado como GeoGebra. A ver un momentico. Creo que le había colocado como. Bueno, en tal caso es un archivo .ggb. Es un archivo .ggb que solamente lo puedes abrir en GeoGebra. Entonces, a ver, es que tengo tanta cosa por acá. Ay, a ver. ah, no sé si se los puedo compartir por aquí. A ver si puedo mirar esta parte aquí. Mm, a ver, dejo de compartir. A ver. Profe, no es ese que envié yo ahorita. ¿Cómo, cómo? Ahorita yo envié, creo que es el que usted envió al grupo de WhatsApp. Sí, Ya lo subí al yo grupo. mandé. Lo subí ahorita acá al chat. Creo que es este. Ajá, ese es. Ajá, exacto. Gracias, Felipe. Exacto, ese es. El que dice integrales. Ajá, exacto. Pero Sí, entonces sí lo tengo. ese programa lo puedes abrir es con GeoGebra, entonces muy seguramente lo tendrías que descargar. Entonces lo buscas en Google, descargar GeoGebra, el clásico, creo que hay 5 y 6, versiones 5 y 6, entonces cualquiera de las dos te sirve, y lo bajas, abres ese archivo y listo, ya te aparece una cosa así. A ver si lo puedo abrir. Y lo comparto por aquí. Ujú. Entonces lo vuelvo a compartir. Entonces te sale esto, mira.
¿Lo estás viendo? Sí, señor. Entonces aquí ya puedes sencillamente, pues por ejemplo, una función x al cuadrado. Entonces yo puedo hacer la gráfica, ¿sí? Ahí le doy el chulito y puedo hacer la gráfica. Puedo hacer la gráfica de la integral. La gráfica de la integral o la integral de x al cuadrado, que es igual, pues 1/3 de x a la 3, ¿no? O x a la 3 sobre 3 según lo que hablamos anteriormente. Entonces aquí me aparece, ¿sí? La integral definida, entonces cuando la integral definida, pues yo puedo o me pide intervalos de integración, ¿no? Lo que hablamos anteriormente también. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir entre 2 y 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo esa gráfica de la integral o de la integral definida entre 2 y 5. Entonces hagamos precisamente, quitemos esto. Este va a ser entonces el área, mira, el área bajo la curva entre 2 y 5 de x al cuadrado, me da 39 unidades cuadradas, ¿no? O unidades de área que yo les comenté. Entonces yo lo que puedo hacer es sacarle pantallazo y todo esto lo subo como evidencia en el trabajo, ¿no? También puedo hacer la suma por la izquierda, que es lo que me pide ahí la suma de Riemann, ¿no? Entonces, ¿con cuántas particiones? El segundo punto me pide 5 particiones. Entonces aquí aparecen estas 5 particiones. Hagamos la gráfica aquí, ¿sí? Con 18 particiones, entonces lo puedo hacer aquí, ¿sí? Entonces le voy tomando pantallazos a toda esta parte. Y aquí obviamente, pues aquí también me va quedando de una vez cuánto va quedando el área, ¿no? Eso es sencillamente, o sea, sencillamente es colocar los numeritos y ya, tomarle pantallazo y ya, porque obviamente si lo empiezas a hacer por el GeoGebra clásico, el normalito, pues obviamente tendrías que pues mirar la opción de suma izquierda, por ejemplo, para estas sumas de Riemann, ¿sí? O la opción de integral, paréntesis, f, coma, colocarle la función primero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Listo? Sí, señor, totalmente claro. Muchísimas ¿Listo, gracias. Paola? Listo, entonces ya les compartí la asistencia. Si no tienen dudas, entonces pues yo los dejo. Cualquier cosa me comentan por el Skype. Y pues que estén muy bien. Gracias, tutor. Que estén Gracias, bien. profe. Muy amable. Feliz noche. Mismo.